Revelado, el siniestro motel maldito y sus escalofriantes secretos prohibidos de sectas. El aire en la vecindad se sentía denso, pesado como una sombra amenazante. María, madre soltera de 35 años, sabía que había algo extraño en ese motel que escribía su rutina nocturna. Cada noche, mientras su pequeña hija, Sofía, dormía plácidamente en su cama, llena de dibujos de colores, ella se aventuraba a limpiar aquellas habitaciones. Un lugar donde los susurros de los vecinos cuentan historias de desapariciones misteriosas. Un sitio envuelto en un aura oscura que desnuda la vulnerabilidad de su comunidad. Cuidado, María. Dicen que a quienes entran al motel nunca los ven salir, le advertía doña Rosa, su vecina, con voz temblorosa. Pero la desesperación de conseguir comida para Sofía la mantenía firme, aunque en su corazón latía un miedo que la devoraba. Una noche, mientras el viento aullaba como si contenía los suspiros de los desparecidos, María se encontró con un objeto extraño al limpiar un rincón olvidado, una medalla de metal frío, decorada con símbolos que parecían danzar en su mente. Su curiosidad la llevó a investigar y descubrió lo que sus compañeras de trabajo murmuraban en la penumbra: rituales oscuros. Un pánico helado comenzó a calar en su sangre. «No puede ser», musitó al descubrir que el motel era un punto de encuentro para sectas secretas buscando poderes prohibidos. La traición de su propio barrio se reflejaba en ese hallazgo, convirtiendo su vida cotidiana en una pesadilla aterradora. Sofía empezó a tener sueños inquietantes. Cada amanecer, la niña se acercaba a su madre con historias de esa figura oscura que la observaba en sus sueños. «Mamá, me llama», decía con voz temblorosa. María sentía que el terror la consumía y con cada mirada hacia su hija, el eco de los rumores sobre desapariciones resonaba más fuerte en su mente. Su corazón latía con fuerza, llenando su pecho de angustia, mientras el silencio de la comunidad lo absorbía todo. Aquella noche, un impulso de valentía la llevó a explorar el motel. El pasillo era un laberinto tenebroso. Las luces parpadeaban como si lucharan por no apagarse. María no podía deshacerse de la sensación de ser observada. Las paredes parecían murmurar secretos, susurros de angustia atrapados en la penumbra. De pronto se encontró frente a un grupo de vecinos con rostros pálidos, reunidos a la luz de la luna, en un ritual que le heló la sangre. El horror se apoderó de su mente cuando comprendió que esos eran los que habían desaparecido. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la verdad se revelaba frente a ella, el pánico se transformó en desesperación. El peligro no estaba solo en la oscuridad del motel, sino también en la traición de aquellos que alguna vez fueron su apoyo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, comprendiendo que había un hilo invisible entre su vida y esos rituales macabros. Cuando volvió a casa, vio a Sofía entre sombras, y un grito desgarrador resonó en el silencio. ¿Podrán escapar antes de que la oscuridad devore todo lo que aman? La respuesta se escondía en el abismo del motel maldito. María no pudo conciliar el sueño. La imagen de aquellos rostros pálidos la perseguía, como un eco impertinente que resonaba en su mente. Sentada en la cama, su mirada se desenfocaba en la oscuridad. Sofía, en su cuna, murmuraba de vez en cuando,
como si dialogara con esa sombra que, según decía, la llamaba. La atmósfera en la habitación era pesada, opresiva. María se levantó, tratando de distanciarse de la ansiedad que la consumía. Se acercó a la ventana, pero los rostros de sus vecinos aún giraban en su cabeza. ¿Cómo habían caído en esas prácticas oscuras? ¿Era posible que ellos fuesen cómplices de una fuerza que pretendía devorar a los inocentes? Esa noche, la luz de la luna se colaba tímidamente a través de las persianas, reflejando imágenes distorsionadas de su vida. Temores que antes eran lejanos, ahora eran tan reales como el perfume a pudrición que flotaba en el motel. Mientras pensaba en lo que sucedía en el motel, oyó un crujido en el pasillo. María contuvo la respiración. Los sonidos eran como ecos en su mente, una advertencia. Temía que la sombra que acechaba a su hija pudiera entrar. Con el corazón latiendo como un tambor, echó un vistazo a Sofía, quien parecía profundamente dormida. Sin embargo, un sudor frío resbaló por su frente. Ella sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Tomando la medalla hallada en el motel, decidió que debía deshacerse de ella. Tal vez fue un impulso irracional, pero los símbolos que danzaban en su mente parecían moverse con vida propia, casi riéndose de ella. Se vistió rápidamente y al salir sintió el aire helado de la noche que le cortaba la piel. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada la envolvía como una tela gruesa. Cuando llegó al motel, se detuvo un momento. La edificación parecía aún más sombría bajo la luz de la luna. Se sintió un pequeño respiro de valor al recordar a su hija, pero ese aliento pronto se convirtió en un nudo de desesperación. Cada paso hacia la puerta era un acto de voluntad. Empujó la oxidada manija y entró. El interior del motel continuaba siendo un lugar aterrador. Las luces parpadeantes le dieron la bienvenida con un murmullo lejano, como si el lugar la reconociera. La medalla pesaba en su mano, como un destino oscuro que la atraía hacia la cripta de sus secretos. Avanzó por el pasillo, cada habitación contenía ecos de risas y lamentos. De pronto oyó el sonido de susurros. Aquellos mismos murmullos que antes había descifrado en sus noches de insomnio, ahora parecían llamarla. El aire se volvió denso y un escalofrío recorrió su columna. Entró en una habitación sin mirar atrás. Las sombras estaban llenas de figuras danzantes, proyectadas por una luz tenue que llegaba de una pequeña vela encendida en el centro de un círculo dibujado en el suelo. María no podía volver atrás, ni siquiera si quisiera. «¡Bienvenida!», dijo una voz profunda desde las sombras. El tiempo se detuvo. El rostro que emergió era el de don Felipe, el anciano que siempre ofrecía consejos sobre cómo sobrevivir en el barrio. Su mirada parecía vacía, como si su alma hubiera sido arrastrada hacia un abismo. «Has venido a buscar respuestas. Ellos te están esperando». El terror la invadió. ¿A quiénes se refería? La medalla comenzó a vibrar en su mano, como si tuviera vida propia. Entendió que el peligro que la amenazaba no era solo el motel, sino algo más profundo, algo que había estado al acecho desde siempre, en su propia comunidad. Antes de que pudiera reaccionar, una tenue risa resonó a su alrededor. Un aire pesado envolvió la habitación, y María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Los susurros se intensificaron, y al mirar hacia la puerta, vio la oscuridad tomando forma, tejida de sombras y sombras. En ese momento, Sofía apareció en su mente, su voz llamándola desde el más allá. «¡Mamá!». La niñez de su hija se mezclaba con el abismo de los misterios que la rodeaban. María comprendió que el tiempo se agotaba. ¿Podría salvar a su hija antes de que la oscuridad consumiera todo lo que amaba? La respuesta se oculta tras la cortina de sus propios miedos, y la noche apenas comenzaba a desenrollar sus secretos.
María sintió cómo el aire se comprimía a su alrededor, cada susurro una nota disonante que clamaba por atención. Don Felipe retrocedió hacia la sombra, su forma desvaneciendo como humo. «Ellos necesitan un sacrificio», dijo su voz, resonando en el vacío. La medalla temblaba en su mano, un latido acelerado, como si en efecto fuera un corazón que moría de miedo. El círculo dibujado en el suelo se iluminó súbitamente, revelando figuras espectrales que giraban, formando un torbellino de desesperación. Las sombras empezaron a acercarse, como si se alimentaran del terror que emanaba de María. Ella sabía que no podía dejar que la oscuridad se apoderara de ella. Tenía que liberar ese objeto maldito. Giró en busca de una salida, pero la puerta había desaparecido y el único camino era hacia el centro del círculo. «¡No!», gritó, sintiendo que su voz se perdía entre los ecos sombríos. Los rostros pálidos de sus vecinos se asomaron de repente, burlándose de ella con sonrisas envenenadas. «¡Estamos aquí, María!», dijeron al unísono, sus voces amalgamándose en un canto. La desesperación la arrastró hacia el círculo. Paralizada por el miedo, miró a su alrededor. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, intentando que su voz no temblara. «Tus ojos ven lo que otros ocultan», contestó una sombra tomando forma. Era la mujer de las visiones, la que había aparecido en sus sueños. «Tú eres la elegida». María se sintió nauseabunda. «¡No! ¡Yo no puedo! ¡No quiero!». Su mente giraba en una espiral de confusión, pero la figura avanzó y, sin tocarla, sentía el peso de su presencia. Era como un abrazo helado que reclamaba su energía, su voluntad. «Tu hija es el precio», susurró, y el corazón de María se detuvo. «Si no entregas lo que es pureza, ellos sabrán que tienes miedo. La oscuridad siempre se alimenta del miedo». Un grito ahogado se escapó de sus labios. Las imágenes del rostro de Sofía llenaron su mente. No podía dejar que nada le ocurriera. Sabía que si caía en las garras de aquel círculo, todo estaría perdido. Así que llevó la medalla a su pecho, abrumada por la pena y la rabia. «No te llevaré, mi hija». Las palabras brotaron de su boca como un susurro de desafío. Las sombras se detuvieron. Parecía que la habitación misma se contorcía con cada latido de su corazón, como si el motel aguardara su decisión. «Alguien debe demostrar su valentía», la figura continuó, con un eco lejano que resonaba con cada palabra. «Si verdaderamente deseas salvar a tu hija, debes pagar el costo, pero recuerda, no todos los sacrificios son lo que parecen». María, en ese instante, entendió que la lucha era contra ella misma. Las sombras a su alrededor comenzaron a gesticular con ansiedad y su forma parecía entrelazarse en un ballet macabro. «Las hermanas del abismo no descansarán hasta obtener lo que buscan», dijeron, sus voces entrelazándose en un crescendo aterrador. De repente, la medalla en su mano brilló con una luz intensa. Las sombras retrocedieron, y María sintió una conexión con algo más profundo, ancestral. Era un hilo que la guiaba, un susurro constante que la instaba a actuar. Justo cuando todo parecía desvanecerse en el terror, tomó una decisión. «Si ustedes quieren un sacrificio, entonces aquí estoy», declaró. A medida que lo decía, la luz de la medalla se intensificó. Un faro en la oscuridad. Era un acto de valentía, una declaración de guerra a aquellos que la atormentaban. Pero había un precio que pagaría, y María no estaba segura de estar lista. El círculo empezó a temblar, y la habitación resonó con gritos de alegría y terror. Las sombras se precipitaban hacia ella, ansiosas, mientras un crujido hacía eco en lo profundo del motel. Había activado algo, pero el costo... ¿Sería capaz de soportarlo? Las paredes comenzaron a cerrarse, y en el último momento un grito desgarrador retumbó dentro de la oscuridad, y una mano fría atrapó su muñeca.
Tu destino está sellado, murmuró una voz helada. María sabía que lo peor apenas comenzaba. Lograría liberarse de esta red de terror antes de que tragara no solo a ella, sino también a su hija. La noche estaba lejos de haber terminado, y el verdadero sacrificio aún no había sido revelado. El apretón en su muñeca era como un hielo que escalofriaba su ser. Se giró, enfrentando a la figura que la había atrapado. La sombra carecía de rasgos definidos, pero sus ojos destellaban una maldad contenida. Era un vacío, un abismo que la desnudaba de su voluntad, donde cada secreto de su vida parecía brillar en la oscuridad. «Eres valiente, pero la valentía no es suficiente», dijo la sombra. Su voz era un eco de las risas de sus vecinos y el lamento de aquellos que habían caído antes que ella. «Te has ofrecido como sacrificio, y ahora debes elegir qué parte de ti estarás dispuesta a entregar». Las palabras se clavaron en María como espinas. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino la de Sofía. Ella respiró hondo, la sala giraba a su alrededor, el círculo ardía intensamente, cada figura en el espectro parecía mirarla con ansias. María sintió que el terror la abrumaba, pero también una furia profunda, una chispa que la empujaba a luchar. «¡No me llevarás!», gritó, alzando la medalla con todas sus fuerzas. «¡No me llevarás!». La luz se disparó, destellando en el recinto y atravesando las sombras. Estas se dispersaron como polvareda ante el viento, pero el rostro frío de la figura permaneció inamovible, como un faro que no se apaga. «¿Realmente crees que puedes resistirte?», replicó acercándose más. El aire se volvió denso, como si las paredes mismas se estrecharan a su alrededor. María sentía su aliento gélido, y con cada segundo que pasaba, la idea del sacrificio se adueñaba más de sus pensamientos. «Lo que ofreces es tu libertad, o quizás tu hija». El nombre de Sofía resonó como un gong en su mente. En un instante, María vio la imagen de su niña, pequeña y dulce, con esos ojos inocentes que iluminaban su vida. «No entiendo», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas se asomaban a sus ojos. «¿Qué quieren de mí? ¿Qué es lo que debo entregar?». «Lo que llevas dentro», respondió la sombra, escurriéndose hacia el lado oscuro del círculo. «Tu miedo, tu desconfianza, tu amor. Estos son tus cadenas, y la oscuridad se alimenta de ellos. No temas a la decisión, porque el sacrificio viene con la verdad, y la verdad puede liberar o condenar». Con cada palabra, las figuras espectrales se aproximaron, moviéndose en espiral, alimentándose del conflicto interno de María. El círculo comenzó a vibrar, cada vez más fuerte, como si estuviera colapsando sobre sí mismo. En su interior sentía una batalla entre el deseo de salvar a Sofía y el miedo a perderse a sí misma en el proceso. «¿Qué pasará si elijo soltar mi miedo?», preguntó, la voz temblorosa, cargada de inquietud. «Entonces conocerás lo que es ser verdaderamente libre, o perderás todo lo que amas», dijo la sombra, y con un movimiento de su mano, las figuras revelaron visiones de la vida que podría tener si superaba sus miedos. Una imagen de Sofía sonriendo, corriendo en un campo lleno de flores, ajena a los horrores que la rodeaban. Pero también visiones de la pérdida, de oscuridad consumiéndolas ambas, llorando en un abismo sin fondo. María sintió que su cuerpo se estremecía. ¿Y si el hijo no renunciara a nada?, desafió con renovada energía. «No soy solo miedo». La risa de la figura resonó resonante y cruel. «Esa es la lección que debes aprender», dijo, extendiendo su mano hacia ella. El frío se intensificó, y no solo era físico, era un frío en su corazón, un escalofrío que atravesaba su ser. «La elección es solo el comienzo. Entre más luches, más fuerte es la oscuridad». Con un último esfuerzo, María cerró los ojos y se concentró. En su pecho, la medalla brilló intensamente,
llenando el lugar con una luz que la rodeaba como un halo. Cuando los abrió de nuevo, se sintió diferente, más fuerte. «Si acepto esta lucha, no lo hago sola», pronunció, y se sintió más viva, más empoderada. Totales centelleos de luz la rodeaban. Las sombras tambalearon, sus formas distorsionándose ante la resistencia que emanaba de ella. Pero algo latía en la oscuridad, algo que estaba ahí esperando su momento. «Has hecho una declaración», dijo la sombra, perdiendo su fuerza momentáneamente. «Pero esto es solo el principio. Ellos vendrán por ti y tu valor será puesto a prueba más allá de lo que puedes imaginar». María se concentró en la luz de la medalla, mientras la oscuridad giraba con furia. Estaba lista para luchar, pero algo en su interior sabía que el verdadero terror todavía estaba por llegar. La mano helada se deslizó de su muñeca y las sombras rugieron. Esto no ha terminado. Con su corazón lateando, el círculo tembló una vez más, revelando un nuevo pasaje, uno que podría llevarla fuera o a la fatalidad. ¿Se atrevería a cruzar el umbral? El pasaje se abrió como una herida en la oscuridad, y María sintió que una corriente helada la empujaba hacia adelante. No había tiempo para dudar. Con la medalla todavía brillando contra su pecho, dio un paso hacia el umbral, consciente de que podía ser el último acto consciente de su vida. La luz que la rodeaba chisporroteaba, creando figuras fugaces que danzaban en las paredes, proyectando sombras grotescas que parecían querer devorarla. El aire, ahora denso y cargado, olía a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto. Enfrentarse a la sombra había dado una chispa de valentía, pero era solo el inicio de un viaje temible. Cruzó el umbral y el espacio se transformó. Se encontró en un largo pasillo. Las paredes eran de un color gris sucio, manchadas y desgastadas, mientras que las luces parpadeantes en el techo parecían sufrir convulsiones, como si los focos estuvieran tan aterrados como ella. «¿Qué es este lugar?», susurró, intentando hacer que su voz sonara firme. Pero fue como si el eco de su propio miedo le respondiera, haciéndola sentir más pequeña. A medida que avanzaba, pudo ver puertas a cada lado. Algunas estaban entreabiertas, emitiendo un murmullo que sonaba a llantos ahogados, mientras que otras estaban selladas, cubiertas por un manto de polvo y telarañas. María podía sentir la desesperación impregnando el aire. Eran voces, ecos perdidos, que parecían llamarla por su nombre, intentando atraerla hacia la oscuridad. «No voy a caer en eso», se gritó a sí misma, apretando la medalla con fuerza. La luz seguía brillando, y conforme su determinación crecía, la oscuridad retrocedía un poco. Al final del pasillo, vio una puerta más grande que las demás. Era de madera oscura y desgastada, grabada con símbolos extraños que parecían vibrar al compás de su corazón. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero a medida que se acercaba, sintió una extraña conexión con ese lugar. Con temor, extendió la mano hacia el candado. De repente, la medalla comenzó a zumbar y resonar. Las luces parpadeantes se apagaron simultáneamente, sumiendo todo en una oscuridad total. Solo el brillo de la medalla seguía iluminando tenuemente, creando un pequeño círculo de luz a su alrededor. «¡Apártalos!», gritó, pero no había nada ni nadie más. Entonces un frío mortal la envolvió, como si la sombra anterior hubiera regresado, y en el silencio sintió que algo observaba. Las puertas de los otros cuartos comenzaron a abrirse, revelando sombras indistintas y formas borrosas que se deslizaban hacia ella, como si fueran criaturas hechas de miedo. María respiró con dificultad, su corazón golpeando con furia en su pecho. Ya no podía decidir entre luchar o huir. El momento había llegado. Con un grito cargado de rabia y desesperación, lanzó su mano hacia el candado, conectando con una fuerza que no sabía que poseía. Al instante, un destello de luz reventó en sus sentidos, mientras el candado se rompía con un estallido sordo.
La puerta se abrió de golpe, y una oleada de aire helado la empujó hacia adentro, arrastrando las sombras que intentaban atraparla. María se encontró en una habitación obscura, donde las paredes estaban decoradas con rostros distorsionados. Eran gritos silenciosos, ecos de almas atrapadas, y entre ellos algo brillaba, algo que parecía una verdad dolorosa. Mientras avanzaba, la figura de la sombra se materializó detrás de ella, más poderosa que antes, con una malevolencia que la hacía temblar. Has llegado lejos, pero ¿qué pasará cuando descubras lo que realmente estás buscando? María sintió que la esperanza se le escapaba. Más que un enfrentamiento con un ser oscuro, estaba a punto de descubrir la verdadera naturaleza del sacrificio que le habían prometido. El frío envolvía su cuerpo mientras el eco de las almas perdidas gritaba en su mente. Si quería salvar a Sofía, debía enfrentarse a la verdad más terrible de todas, y aún estaba por descubrir si su valentía sería suficiente. ¿Estaba lista para aceptar lo que la oscuridad guardaba en su seno? La respuesta podría costarle más de lo que estaba dispuesta a entregar. Esto apenas comienza, murmuró la sombra, mientras las paredes comenzaban a soldarse y los rostros en las paredes se retorcían, reflejando terribles futuros. María se encontró entre la solución y el único sacrificio que podría significar su fin o la salvación de su hija. Balbuceando palabras de poder, ¿sería la luz suficiente para iluminar la verdad o se perdería en la penumbra? María sintió como su pulso se aceleraba mientras la sombra se acercaba. La oscuridad parecía hacerse más espesa, llenando el aire con un miedo palpable que la rodeaba como un abrazo mortuorio. En su pecho la medalla ardía y su luz temblorosa apenas lograba ahuyentar las imágenes horribles que se agolpaban en su mente. Tu valentía te ha traído hasta aquí, pero no te salvará, resonó la voz, profunda y susurrante, un eco de sus propios miedos. Con un grito ahogado, dio un paso atrás y se encontró frente a un espejo roto, cuyas fracturas reflejaban un desfile de rostros atormentados. Algunos eran familiares, otras eran sombras de personas que habían desaparecido en su vida. Sofía, su hija, entrelazada con imágenes de situaciones que la habían mantenido despierta, llena de preocupación y dolor. No puedes llevarme a eso», gritó María, sacando fuerzas de un rincón de su ser que no sabía que existía. La medalla resplandeció intensamente, como si respondiera al fervor de su súplica. La sombra se detuvo, su presencia vaciló. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvarla, María? Hazlo, y el poder será tuyo», susurró, mientras la habitación temblaba con la anticipación de una revelación inminente. «¿Sacrificar?», repitió ella, mientras una ira nueva se alzaba dentro de su pecho. «¿Qué te da el derecho a jugar con mis miedos? ¿Qué sabes de sacrificios?» Las sombras comenzaron a retroceder, pero los rostros en las paredes se retorcían de manera grotesca, incorporando elementos que eran un rompecabezas de horror. Eran sus propios temores tomados forma y vida. El sacrificio es la única forma de sostener la salvación. ¿Qué serías capaz de perder?, insistió la sombra acercándose. María sintió el sudor frío correr por su frente, meciéndose entre la desesperación y la determinación. «No sé si estoy lista, pero tampoco me rendiré sin luchar», sostuvo, apretando con fuerza la medalla. «Entonces, elige». La sombra levantó una mano, señalando los rostros que ahora gritaban en silencio, danzando como un ballet de dolor. «Elige a quien vas a salvar y a quien dejarás morir». «¡Sofía!», clamó María, el eco de su voz resonando. «No me la toques. No quiero a nadie más que a ella». Pero la sombra sonrió, su forma distorsionándose. «Entonces, escoge». Una puerta se materializó detrás de ella, bruscamente iluminada, revelando una habitación que pulsaba con una energía oscura y familiar. «Adelante, entra y conoce la verdad.
Aquí descubrirás lo que estás dispuesta a sacrificar y si tu amor es suficiente para salvarla. María tragó saliva, sintiendo su determinación temblar. Tenía que decidir, y el tiempo se desgastaba a su alrededor. Mientras se acercaba a la puerta, el aire se volvió helado. Recordó voces, risas y llantos. La vida de su hija, todo lo que había amado, estaba en juego. Frenéticamente miró al espejo una vez más y vio a Sofía, atrapada entre oscuridad y una tenue luz. Era un reflejo de esperanza y también de horror. ¿Sería el sacrificio lo que la salvaría? ¿O lo que la hundiría aún más en esa pesadilla? La sombra se acercó más, sus ojos como pozos profundos. Ve, decídete. La verdad te espera, y con ella la elección que sellará tu destino. Cuando la puerta se abrió, un grito resonó en el abismo. María sintió que el corazón se le detenía mientras se adentraba, sin saber lo que encontraría al final de aquel oscuro camino. Pero justo antes de cruzar, un susurro llenó el aire. El pasado nunca te deja ir, María, siempre te alcanza. La puerta se cerró detrás de ella y todo se sumió en un caos absoluto. El silencio era ensordecedor. Una risa escalofriante reverberó en la habitación. María se dio cuenta de que la oscuridad le susurraba secretos que podrían romperla o liberarla. «Esto es solo el principio», murmuró la sombra, suscitando un escalofrío que le erizó la piel. En ese instante, la realidad se distorsionó, y la verdad que aguardaba podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. ¿Realmente estaba lista para el sacrificio que se le pedía? El siguiente paso podría definir no solo su destino, sino el de todos a quienes amaba. La oscuridad que rodeaba a María se tornó opresiva. Se sentía como si 1000 ojos la observaran desde las profundidades del abismo. Al entrar en la habitación, una luz tenue emergió, iluminando fragmentos de muebles cubiertos de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños, un lenguaje antiguo que parecía pulsar, como si aún guardara vida. «No hay vuelta atrás», pensó María, desviando su mirada hacia una vieja biblioteca que se alzaba contra una de las paredes. Los libros estaban desgastados, las páginas amarillentas, y emitían un olor a moho que invadía el aire. Mientras se acercaba, sintió que la medalla en su pecho vibraba, como un faro que la guiaba, pero también advertía del peligro que acechaba. Un libro en particular brilló con una luz oscura. María lo sacó con manos temblorosas, y al abrirlo, el texto parecía retorcerse, las letras danzaban ante sus ojos. La elección y el sacrificio son uno, quedó grabado en su mente. Ella retrocedió, dándose cuenta de la gravedad de lo que estaba a punto de entender. El miedo se intensificó cuando unas sombras comenzaron a arrastrarse sobre el suelo, modelándose en figuras humanas, rostros conocidos y desconocidos entremezclados. «¿Qué deseas?», susurraron las sombras al unísono. Sus voces eran ecos de recuerdos perdidos, y cada respuesta que ella pudiera dar resonaba en su interior como un tambor, una advertencia. María apretó la medalla con fuerza y miró de nuevo hacia el espejo que se encontraba en la habitación. No era el mismo espejo roto que había visto antes. Este reflejaba su interior, como un portal a su alma. El reflejo mostraba la angustia en su rostro, pero también una determinación incipiente. «No puedo dejar que esto me consuma. Debo salvar a Sofía», respondió en un murmullo casi desafiante. Las sombras se intensificaron, pareciendo absorber su energía. «Tu corazón es fuerte, pero tu amor te coloca en una encrucijada peligrosa. ¿Qué harás, María?». Mientras hablaban, comenzó a recordar cada instante doloroso de su vida, los momentos en que había fallado, cuando había perdido a sus seres queridos o cuando había tomado decisiones que le habían costado caro.
Cada traición y cada pérdida se amalgamaron en su mente, alimentando su desesperación. Pero entre todo ese dolor, Sofía brillaba como un faro. María levantó la vista, fijando su mirada en el centro de la habitación, donde un altar desgastado se alzaba, adornado con velas que temblaban sin razón aparente. Esto es un sacrificio, no una elección, gritó, su voz reverberando en la habitación. No voy a permitir que el miedo me controle. Las sombras comenzaron a reír, una risa que llenaba el espacio con escalofríos. ¿Y si el sacrificio es lo único que puede salvarla y tú? Un silencio denso se cernió. Te conviertes en lo que más temes. De repente, el espejo destelló, y una imagen de Sofía apareció, su rostro cubierto de lágrimas, mirándola con ojos suplicantes. «¡Mamá!», gritó. «¡Sálvame!». El corazón de María se rompió al escuchar esa súplica. Una punzada de dolor la atravesó. «¿Está en mis manos salvarla?», preguntó a las sombras, su voz temblando. «¿Soy yo la que debe decidir sobre su vida?». «Eres tú quien marcará el fin o el principio», respondieron, su tono burlón lleno de dulzura mortal. «Decide qué estás dispuesta a perder». Un sudor frío resbaló por su espalda. María se sintió desesperada. No solo debía enfrentar sus propios miedos, también debía enfrentar la culpa. Cada rostro que una vez amó y perdió se materializaba en su mente, pidiéndole a gritos que eligiera. ¿Elegiría salvar a Sofía a costa de su propia vida? Justo cuando estaba a punto de responder, la habitación comenzó a desmoronarse, como si la realidad misma se estuviera desgastando. Las sombras se alzaron, tensas y vibrantes. «La elección se acerca, María. ¿Quién irá contigo?». Con el estruendo del caos a su alrededor, su mente se nubló. La única cosa clara era la figura de su hija luchando en el espejo. «Sofía, estoy aquí», gritó, consciente de que el tiempo se esfumaba. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador llenó el espacio, resonando en cada rincón. ¿Qué secretos se revelarán en esta oscura revelación? ¿Está dispuesta a enfrentar los horrores de su pasado para encontrar la salvación? La incógnita la envolvió, mientras el abismo parecía abrirse aún más, reclamando su miedo. María sintió que el aire se tornaba más denso, como si la atmósfera misma presionara sobre su pecho. El grito de Sofía había resonado en su mente como un eco aterrador, y no podía dejar de pensar en la mirada de su hija, llena de miedo y súplica. La incertidumbre giraba en su interior, alimentándose de un pánico creciente. «¿Qué debo hacer?», murmuró entre lágrimas, la voz quebrada, sintiendo que la sala temblaba con su angustia. Los rostros entre las sombras se acercaron, ahora más definidos, mostrando bocas que se movían en un susurro ininteligible. María apretó los ojos, intentando recordar cada palabra que había leído en aquel libro oscuro, cada fragmento que podría guiarla en esta pesadilla. Una sombra, más prominente que las demás, se acercó y mostró una sonrisa torcida como una herida abierta. «Tu amor te ha traído hasta aquí, pero el amor también puede ser un arma. ¿De verdad quieres perderlo todo por ella?». La voz salió de la figura, resonando como una campana siniestra. Con el corazón latiendo con fuerza, María dio un paso hacia el altar. Sus pies temblorosos se hundieron en el polvo, un toque de suelo que parecía una conexión con el mundo. «No estoy aquí para perder, estoy aquí para salvarla». Justo entonces, las sombras se arremolinaron alrededor de ella, envolviéndola en un abrazo frío. Podía sentir cómo absorbían su energía, despojándola de su fuerza. Uno de los rostros conocidos se aclaró y reconoció a su hermana, Clara, quien le sonreía débilmente. «María, su vida depende de lo que hagas ahora. Recuerda, hay cosas que nunca perdonaremos». «No, no puedes jugar con mis sentimientos», gritó, y ya no sabía si hablaba a las sombras o a sí misma.
Las visiones de su pasado comenzaban a llenar la habitación. María no entendía si lo que veía eran recuerdos o advertencias. Clara, su madre, abuelos, todos con miradas serias, la miraban desde la oscuridad, cada rostro perforando su corazón. Mentiras, secretos y traiciones brotaban como heridas, y cada lágrima que había dejado caer acumulaba peso en su alma. De repente el espejo comenzó a fracturarse. Líneas oscuras escurrieron como ríos de sombra, y la imagen de Sofía se distorsionó. Su rostro ahora era un reflejo de terror absoluto. «¡Mamá, ayúdame!», gritó otra vez, y María sintió que su alma se partía en dos. Desde la profundidad de su ser, una pregunta ardía. «¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo?». «Siempre estoy lista», respondió. No tenía idea de lo que estaba a punto de poner en juego. Las sombras comenzaron a reír nuevamente, una risa que parecía surgir de lo más profundo del infierno. «Entonces, el sacrificio debe ser realizado». Un viento helado atravesó la habitación, arrastrando consigo el eco de las risas. María sintió una única certeza antes de que todo se oscureciera. El sacrificio no era solo su vida, sino algo mucho más profundo, algo que amenazaba con consumirlo todo. Y en ese instante, mientras la oscuridad se cernía a su alrededor, una voz familiar emergió del caos. «¡Mamá! ¡No dejes que te atrapen! ¡Huye!». El grito de Sofía resuena como un golpe brutal en el pecho de María. Los ojos de su hija, su esperanza, se convirtieron en la única luz en medio de la nada. «¡Sofía! ¡Estoy aquí!». Pero las sombras se cerraban a su alrededor, reclamando su energía, y el altar vibraba con una energía creciente que prometía convertirse en una tormenta. Deseaba huir, pero las sombras la mantenían presa, atrapada en un juego retorcido entre el amor y el sacrificio. Solo entonces se dio cuenta de que el sendero hacia la salvación no sería sencillo, y la pregunta lo abarcaba todo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su hija? Mientras giraba en círculos, atrayendo la ira de las sombras, el espejo explotó en una lluvia de cristal, y María vio un reflejo más allá de su desesperación. «Tú no eres digna de su amor», resonó la voz del abismo, mientras una ráfaga de viento la empujaba hacia el altar, como si un destino antes desconocido comenzara a desvelarse. Y en su mente la pregunta persistía, retumbando. «¿Qué harás, María? ¿Quiénes irán contigo?». A medida que la oscuridad amenazaba con consumirla, su corazón estalló de intensidad y miedo, y una revelación crujió en su ser. Nada la prepararía para el verdadero sacrificio que estaba por venir. ¿Era Sofía la única en peligro, o había algo más oscuro acechando en el fondo del abismo? Todo parecía perderse en el silencio, alimentado por el reloj de la elección que avanzaba sin pausa, y María sentía que estaba al borde de un abismo que jamás imaginó. ¿Se daría cuenta a tiempo de la trampa que la vida misma le había preparado? El aire se aglomeraba, cada vez más pesado, y una sensación de incertidumbre envolvía a María. Las sombras a su alrededor se movían sin rumbo, como serpientes danzando, susurrando promesas y amenazas. La voz que retumbaba en su mente parecía querer desvanecerse, y en ese instante lo único que le quedaba era su amor por Sofía, un amor que le daba fuerzas para desafiar las oscuras intenciones de aquel lugar. «Tienes que luchar, María, no te rindas», se decía a sí misma, pero las sombras a su alrededor parecían alimentarse de su desesperación. Empezó a girar, buscando una salida, un camino que pudiera llevarla de regreso a su hija. Sin embargo, cada vuelta la encontraba más meta en un laberinto sin fin. De pronto, las risas se convirtieron en gritos desgarradores, y una luz tenue comenzó a manifestarse en el fondo. María sintió una corazonada. Algo la instaba a moverse hacia esa luz.
Las sombras se agitaron, y los rostros que antes parecían familiares adoptaron máscaras de furia, intentando atraparla y arrastrarla hacia su oscuridad. «¡Sofía!», gritó, sintiendo que su voz resonaba como un eco perdido. Caminó hacia la luz. Cada paso era un acto de rebeldía contra el horror que la rodeaba. Con cada resplandor, las sombras parecen mover la cabeza, como si intentaran convencerla de girar, de regresar al abismo, pero en su pecho ardía una determinación, y las palabras de Sofía resonaban en su mente. «No dejes que te atrapen». Justo cuando se acercó a esa luz difusa, un murmullo resonante emergió de las sombras, cargando con su energía maligna. «Nadie ha escapado de aquí, y tú no serás la excepción». La voz, grave y pesadillesca, parecía burlarse de su esfuerzo, pero ella avanzó, ignorando el miedo que quería instalarse en su corazón. La luz se intensificó, y cuando finalmente María dio paso hacia ella, la escena cambió abruptamente. Se halló en un pasillo largo y estrecho, decorado con retratos sombríos. Las caras de aquellos que una vez amó, ahora enmarcaban los muros. Sus miradas vacías la observaban con reproche. Cada paso que daba resonaba como un tambor, un eco de su dolor y su anhelo. «¿Dónde está mi hija?», preguntó. Su voz temblaba entre el grito y una súplica desesperada. La respuesta llegó en forma de un susurro helado. «Ella es la clave para tu liberación, pero para salvarla debes enfrentarte a los acordes de la traición». María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La presión en su pecho aumentó intensamente, como si el mismo aire intentara detenerla. Las palabras se entrelazaron en su mente, retumbando en su interior. «Traición. ¿A quién debo traicionar?». Los retratos comenzaron a moverse, sus ojos líquidos, llenos de sufrimiento. «Un sacrificio real exige una compensación», dijeron al unísono. Las sombras ahora se asemejaban a serpientes, susurrando secretos de un pasado que nunca se cerró. En medio de todo, María vio a Sofía en una de las imágenes, su hija siendo arrastrada por una presencia oscura. Su grito perforó su corazón. «¡No! ¡No voy a permitirlo!», exclamó, acordando con su propia voz. Sabía que no podría quedarse quieta, cada instante era crucial. Las revelaciones eran una trampa mortal entre el amor y el riesgo, y tenía que elegir con cuidado. Avanzó por el pasillo, determinada a descubrir las verdades ocultas. Sabía que detrás de cada sombra, cada rostro conocido, se escondían secretos que debían ser expuestos. Un nuevo grito la atravesó. Su corazón reconoció la urgencia. La respuesta a su pregunta se cernía en el aire. Tenía que descubrir el origen de aquella traición. De repente, la luz comenzó a desvanecerse nuevamente, y las distorsiones se hicieron más intensas. «El sacrificio se acerca, el reloj avanza», gritaron las sombras a unísono, mientras una figura emergió de la oscuridad, una forma familiar que lanzó una nueva ola de terror en María. «Es tiempo de que el pasado se reencuentre con el presente», dijo la figura, y el eco de sus palabras resonó, llenando la habitación de un silencio abrumador. Era su madre, pero en su mirar había un fuego que María no había visto antes. ¿Qué elección tendría que hacer ahora? Las sombras giraban a su alrededor, incapaces de contener su risa. La pregunta aún permanecía en el aire, palpitante. ¿Quién terminaría siendo el verdadero sacrificio en este juego siniestro? Cuando María creyó que había encontrado una respuesta, el suelo comenzó a temblar, y el tiempo se aceleró hacia un nuevo destino oscuro. María sintió que el aire se espesoraba a su alrededor, como si las sombras mismas quisieran aferrarse a ella. La figura de su madre se acercó, un espectro envuelto en dolor y añoranza. «Has regresado a donde todo comenzó», susurró, con un eco desgarrador.
mientras el laberinto de recuerdos se desnudaba ante sus ojos. La tensión crecía, y María se sintió atrapada en un ciclo interminable de angustia. Su madre era la guardiana de secretos que por años había mantenido bajo llave. «El sacrificio es un ciclo, hija», dijo la figura con un tono melancólico. «¿Qué estás dispuesta a perder para salvar a Sofía?» «Mi vida, si es necesario», respondió María, el fuego de la determinación iluminando su pecho. «Pero no puedo dejar que ese hotel y sus secretos se lleven a mi hija. Ella no es parte de esto». La sombra de su madre sonrió, una mueca pálida de tristeza. «Tu amor es poderoso, pero también tu miedo. Enfrentarte a esto requerirá más que solo valor». La luz comenzó a vibrar a su alrededor, y la habitación osciló entre la oscuridad y un tenue resplandor. Al final solo tú puedes decidir si estás dispuesta a convertirte en parte de la oscuridad que intenta devorarte. María sentía que su corazón latía al ritmo de las sombras, resonando con cada palabra. En ese instante se dio cuenta de que su sacrificio no solo significaba su vida o la de Sofía, sino también enfrentar sus propios fantasmas, las decisiones que la habían traído aquí. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó, la incertidumbre calando su voz. «¿Cómo puedo salvar a mi hija y liberarme de esto?». Las sombras comenzaron a agitarse, como si se deleitaran con su dolor. «Primero, acepta lo que eres y las decisiones que has tomado», dijo su madre, su voz un susurro lleno de peso. «El miedo no puede ser el motor de tus acciones. Liberarte significa enfrentar la verdad que has evadido». «¿La verdad?», repitió María, recordando los secretos que la habían llevado a tomar decisiones erradas y dolorosas. Sofía había sido su luz, su guía, pero había también sombras en su relación, momentos de duda y de miedo que la habían llenado de inseguridad. La habitación se oscureció y las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, aumentando su intensidad. «¡Enfréntame!», gritó María, arrojando su cabeza hacia atrás. «No dejaré que tomen a mi hija, ni tampoco ningún recuerdo doloroso. Si debo sacrificar algo, que sea el miedo que me ha mantenido prisionera». Con esas palabras sintió un poder fluir a través de ella. La medalla comenzó a brillar intensamente, emanando una luz tan potente que las sombras retrocedieron, desgastándose en su propia oscuridad. La figura de su madre, ahora más tenue, retumbó con un eco de aprobación. «Eso es, hija, enfrenta el sacrificio de despojarte de tus miedos». Las sombras empezaron a arremolinarse, lanzando un caos aterrador que casi la desvió, pero el amor por Sofía solidificó su determinación. «No más sombras, no más secretos», gritó con fuerza. Y entonces las visiones de su vida comenzaron a manifestarse. Todas las decisiones que había tomado, los miedos que la habían roto y la culpa que la había perseguido. Pero entre todo ese caos, la imagen de Sofía emergió y brilló como una estrella. Su risa, su calidez, el brillo de sus ojos. La imagen la centró y alimentó su determinación de luchar. Con un estallido de luz, las sombras comenzaron a desaparecer. El grito de su madre resonó en el aire. «Tú eres más fuerte de lo que crees. Con cariño puedes romper estas cadenas», revelando su apoyo y guiando su camino. Luego, un silencio envolvente la rodeó. María se sintió ligera, como si una carga enorme se hubiera desprendido de su alma. El motel había sufrido una transformación. Sus paredes antes llenas de horror, ahora eran vestigios de esperanza, capas de sombras escurriéndose hacia la nada. «Sofía», llamó, su voz resonando en la oscuridad ya diluida. En el eco de su propio desafío, escuchó una respuesta dulce, familiar. «Mamá». Con cada paso que daba, María sentía la luz de la medalla brillar intensamente, y al fin se plantó frente a la puerta del motel. Con una determinación renovada, la abrió, revelando la luz del amanecer. «¡Sofía!».
La pequeña salió corriendo a su encuentro, con lágrimas en sus ojos y una sonrisa iluminando su rostro. María la abrazó fuertemente, sintiendo el calor de su hija invadirla con un profundo alivio. «Te encontré», dijo, su voz temblando entre el temor y la alegría. Mientras las sombras se desvanecían detrás de ellas, el motel, con sus oscuros secretos, finalmente se desmoronó en la nada. Juntas, madre e hija, caminaron hacia la luz del nuevo día, dejando atrás el pasado y recibiendo un futuro lleno de esperanza. La valentía y el amor habían prevalecido sobre la oscuridad. Era el final de una era tormentosa, pero el inicio de algo espléndido. María sabía que los sacrificios valen la pena cuando es por el amor de tu vida. Mientras miraban el horizonte, un nuevo capítulo comenzaba, una historia de valentía, amor y redención. No olvides esto, cada sacrificio lleva consigo la posibilidad de renacer. Tu amor puede enfrentar cualquier sombra. Y ahora tú también. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir contando estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.